Hola, me llamo Jessie y en esta presentación les estaré comentando sobre el paper Searching for Dark Matter Subhalos in the Fermilab Second Source Catalog. El orden de la presentación va a ser el siguiente. Les voy a introducir brevemente sobre la materia oscura, luego les comentaré sobre el paper, les hablaré sobre las gráficas, em, les comentaré sobre las conclusiones, presentaré mis críticas y al final les presentaré las noticias. Ok, bueno, de manera general, primeramente les comentaré sobre la materia oscura. Como se ve en la imagen, aproximadamente el 95% del universo es de origen desconocido y la mayor cantidad de materia en el universo no es la materia a la que creíamos estar acostumbrados, para decirlo así, que sería la materia que está en azul. Algunos datos importantes es que se ha encontrado que la materia oscura Em, pues no, en realidad no se ha encontrado, o sea, se han hecho muchos esfuerzos, pero se ha intentado buscar por un siglo y no se ha encontrado alguna respuesta. Sí se sabe alguna que otra cosa, pero no hay una respuesta definitiva. Y también para recalcar que la materia y la energía oscura son dos fenómenos diferentes. Ahora, bueno, la materia oscura tiene evidencias a favor. Algunas son, por ejemplo, cúmulos de galaxias, lentes gravitacionales, evidencia en el fondo cósmico de microondas o Cosmic Microwave Background y lo que vemos en la imagen. Estos se llaman curvas de rotación, curvas planas de rotación. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, en la izquierda ustedes pueden ver lo que nosotros esperaríamos con las leyes que pues teníamos antes de ver todo esto, la materia oscura, pues esperaríamos que cuando se camina radialmente hacia afuera, esperaríamos que disminuya, pero lo que se ha visto es más bien en lo que se ve en la derecha, y es que más bien se mantiene, digamos que constante. Y eso, pues, para decirlo así, no tiene sentido. Entonces, bueno, más adelante vamos a comentar este tema de las curvas de rotación porque es importante para otro de los candidatos eh, para la teoría de materia oscura. Porque, bueno, la teoría, bueno, es un fenómeno que todavía no se sabe qué es exactamente. Eh, puede ser partícula, puede ser algo adicional que se llama Modified Newtonian Dynamics, que sus siglas en inglés significan MOND. O puede ser una unión de las dos, o etcétera. Hay un montón de variables. Este, bueno, por ejemplo, para partícula se tiene que, pues, sería una partícula de dudosa procedencia y se sabe muy poco. Algunas propuestas para estas partículas son los WIMPs, los acciones, hasta se llegó a pensar que habían agujeros negros como materia oscura, como partículas de materia oscura, pero eso ya se desechó. La otra opción, que es MOND, lo que hacen es modificar las leyes gravitacionales para acoplarlas, para decirlo así, a lo que se ve en las curvas de rotación. Esto fue descubierto en el siglo pasado por un físico llamado Milgram. Y esta teoría debería de cumplir, sería más general inclusive que la teoría general de la relatividad y debería de incluir esta teoría y también la newtoniana. Ok, bueno, Mond y la materia oscura como partícula tienen evidencias a favor y en contra. Sin embargo, la cantidad de experimentos estudiando una versus la otra es totalmente desproporcionada. No les voy a explicar exactamente qué es cada uno de lo que ustedes están viendo porque cada una de estas gráficas está asociada a una metodología de encontrar la masa de esa partícula que se está buscando. Y cada una de esas rayitas que ustedes ven por ahí es un experimento distinto. Es decir, se están invirtiendo muchísimos recursos en tratar de encontrar algo que pues no sabemos si existe. Ok, bueno, de simulación de halos. Ok, los halos, o halos, los halos, este, son lo que se ven en estas imágenes. Son como estos, como esferas difusas, tal vez. Em, y bueno, a continuación, en este paper se va a considerar que la materia oscura es una partícula y van a buscar una masa asociada a esa partícula.
para poder estudiar estos halos. Los halos son importantes porque sabemos que la materia, lo que sí se sabe, o sea, hay cosas que sí se saben de la materia oscura, por ejemplo, que ella se agrupa. Entonces, por eso es importante estudiar estos halos. Ok, bueno, en el paper están buscando halos, pero los halos están hechos de subhalos. Y este fue pues un método gráfico que yo me hice por acá para que se viera más o menos qué es lo que están haciendo. Entonces, este, respecto al paper, ok, de acuerdo a los autores, los subhalos, que fue lo que los puntitos pequeñitos que están dentro de los halos que les mostré anteriormente, tienen masas grandes o pequeñas. Puede ser de 10 a la 7 masas solares o 10 a la menos 3 masas solares, por ejemplo. Asimismo, pues parece que la materia oscura se aniquila y cuando lo hace se producen rayos gamma. Este flujo de rayos gamma puede ser utilizado para detectar los subhalos poco masivos. Por ejemplo, el de 10 a la menos 3 masas solares, pues sería muy pequeño, ¿verdad? Entonces, la detección de la masa de la materia oscura depende pues, del valor de la masa, ¿verdad? Porque si el orden de magnitud anda por los de la electron volt, entonces puede ser detectada por telescopios terrestres de rayos gamma, pero si más bien andan los gigaelectronvolts, se necesitaría un telescopio espacial, que de hecho es el caso que van a utilizar en este paper. El telescopio o sea, el telescopio, o sea, la data que utilizan del telescopio es del telescopio espacial de rayos gamma de Fermi y las siglas son FGST. Este telescopio tiene algunas características. Por ejemplo, las masas tienen que estar en el rango que les enseño por acá, tienen que estar a cierta longitud de onda, por ejemplo, 0,01 a 1 kiloparsec. Tienen que parecer partículas puntuales para que puedan ser detectadas por el telescopio y solo detecta longitudes de onda de rayos gamma. El resto no son detectables. Ahora, bueno, todo lo que va a recibir el telescopio no es de significancia. Entonces, acá lo que consideran importante para la investigación tiene que tener una significancia de 5 sigma y entonces se espera que las partículas tengan unas masas aproximadas entre 10 a 100 gigaelectronvolts y se espera secciones transversales de aniquilación de la materia oscura de aproximadamente 3 por 10 a la menos 25 centímetros cuadrados entre segundo. Ok, bueno, a partir de la data que da el telescopio se pueden formar catálogos. Entonces, por ejemplo, el catálogo que utilizan acá se llama Second Fermilab, Second Source Catalog, perdón, Source Catalog, que las siglas son 2FGL, y lo que hace es que son datos de observaciones que fueron guardados, ¿verdad? Este catálogo está basado en observaciones de 24 meses y fue mejorado con respecto al anterior en muchos aspectos, pero no los voy a mencionar porque no considero que sean relevantes para este paper. Algo interesante es que, bueno, les comento que este paper salió en el 2011 y estuve revisando la internet y ya van por el quinto catálogo. Entonces, para que tomen con cierto grano de arena lo que se presenta en este paper. Ok, bueno. Lo que les voy a mostrar acá son ciertas ecuaciones que se van a utilizar para el modelo. Recordando nuevamente, ok, se tiene una distribución de materia oscura. Por algún motivo la materia oscura se aniquila y produce rayos gamma. Entonces, bueno, vemos dos ecuaciones. La primera de arriba, esa se llama, bueno, es el perfil de densidad de los halos y los subhalos. Y esta ecuación viene a partir de simulaciones numéricas. Las variables son la R mayúscula con el S pequeño, es el radio de escala, donde la S debería ser scale. Entonces, el, eh, el gamma debería ser una pendiente interior de modelo. Lo que ustedes ven en rojo se los puse porque eso
es información que los autores van a cambiar después. Entonces, bueno, este pendiente interior del modelo van a usar 3 valores, pero ahorita les comento más. Y sí, este es el perfil de densidad que viene a partir de simulaciones numéricas. Ahora, la segunda ecuación representa el ritmo con el que se producen los rayos gamma. Las variables son, bueno, aquí tenemos la sección transversal de aniquilación, como en la parte derecha y en la parte de abajo. Después se tiene por aquí una derivada, y esto es un espectro de rayos gamma producido por la aniquilación de materia oscura. Les puse DM y eso es por dark matter, por cualquier cosa. PIFIA 6 es lo que ellos utilizan para ponerle un valor a ese espectro. Y buscando en internet, PIFIA 6 es un programa que se utiliza para generar eventos de física de alta energía. Y bueno, pues la M, que es la masa de la partícula, que es pues otra de las variables con la que se juega o sea, con el paper. Ahora, algunos detalles generales son que la concentración de un halo está relacionado a la relación del radio ideal con el radio de escala. El radio de escala es lo que vimos en la ecuación de perfil, de densidad de perfil de densidad, perdón. Bueno, se deduce que los halos tienen mayor concentración em, y esa masa está localizada en los volúmenes internos pues de los halos. Entonces, entre mayor volumen, o sea, y entre mayor, pues más allá ahí hay mayor aniquilación. Entonces se produce más rayos gamma. Entonces, por ejemplo, algunas de las consideraciones es que se usa el modelo de Bullock para estimar la concentración de un halo de acuerdo a la masa. Y este modelo, de hecho, es el que vimos en el slide anterior. Este es Bullock, es nada más como el nombre. Bueno, se incluyó que en los resultados que la probabilidad de que un halo tenga cierta concentración de acuerdo a la masa puede ser modelado por una distribución logarítmica normal con una dispersión aproximada de 0.24. Em, Algo importante es que la cantidad de eventos em, se tiene un valor mínimo de energía desde 1 gigaelectronvolt por año por grado al cuadrado. Varía de acuerdo a la latitud y de acuerdo a la energía, ¿verdad? Y esto es para el telescopio que estamos usando, que es el Fermilab Gamma Space Telescope, Gamma Ray Space Telescope. Entonces, bueno, para latitudes mayores a 60 grados se tienen aproximadamente 20 eventos, pero necesitamos que entonces que esos 20 eventos tengan una significancia mayor a 5 sigma para que sean relevantes. Y para las latitudes intermedias, es decir, entre 10 y 20 grados, se ocupan 60, bueno, se tienen 60, 70 eventos y se necesitan que haya unos 40 para que tenga una significancia mayor a 5 sigma. Ahora, consideraciones para este trabajo es que, por ejemplo, el 95% de los fotones del subhalo vienen de un radio de 2 grados, es decir, porque eso considera la función de punta del telescopio. El cálculo de estimados de subhalos es que el 99% de la masa original en los exteriores de los subhalos es perdida por los efectos de marea. Perdón. Los efectos de marea están asociados a que, por ejemplo, si hay una estrella, ella pues se lleva esa masa por cuestiones gravitacionales, por ejemplo. Em, las consideraciones ahora para la pendiente interior, que fue lo que comentamos anteriormente para el gamma, acá utilizan un 1.1 y pues por acá utilizan esta masa. Sin embargo, bueno, también aparte de esas estimaciones utilizan un rango pesimista y otro optimista. El pesimista considera que hay un 99.5% de pérdida de masa y una pendiente interior de 1.0 y el optimista considera un 95% de pérdida de masa y una pendiente interior de 1.2. Asimismo, pues se considera que la pérdida de masa por los efectos de marea en las partes interiores afecta muy poco el flujo de rayos gamma producido por la aniquilación. Ok, bueno, vamos a ver gráficas. Estas gráficas muestran el número de subhalos o subhelos que son aproximables como puntuales y que pueden ser detectados por el telescopio como función de la masa de la materia oscura
para los dos gráficos de arriba, mientras que para los gráficos de abajo muestra el caso en el que se saturan las condiciones iguales a los límites en que se utilizaron en otras investigaciones, la cual está basada en observaciones de galaxias enanas. Este aumento en la sección transversal, que es lo que cambia básicamente, puede convertirse en un número mayor de subgelos que son detectables por el telescopio. Esto se muestra para un rango de masas para las aniquilaciones de dos canales. Los canales son los quarks de bottom y anti-bottom y el tau y el anti-tau, que es lo que está en la derecha. Recordando que los bottom son quarks y los tau son leptones. ¿Por qué escogieron eso? Bueno, eso después ellos van a ponerse a comparar con otros canales, es decir, con otras aniquilaciones de otras partículas. Y al fin y al cabo, pues es por las masas y por las características propias de estos, o sea, de los tau y de los boron. Es decir, porque las aniquilaciones de quarks menos pesados y bosones producen un espectro de rayos de gamma similar al que produce un un boron y un antiboron. En cada línea se tiene que la línea sólida da los resultados considerando las estimaciones realizadas, mientras que las líneas punteadas representan los rangos pesimistas para las que están un poco más a la derecha y los pesimistas son los que están más cerca al origen y los optimistas los que están un poco más a la derecha. De estas gráficas se concluye que si las partículas son livianas, entonces entre un 10 y un 100 de subgelos aparecerían como fuentes no identificadas de rayos gamma. Ahora, estos diagramas muestran la distribución para una significancia mayor de 5 sigma de la latitud galáctica de las fuentes identificadas, eso es los dos gráficas de arriba, y no identificadas, que son la gráfica de ahí abajo para el catálogo que utilizan los autores. En los dos cuadros de arriba se observa que las fuentes galácticas están concentradas en el plano galáctico, que es como se debería esperar, mientras que las fuentes extragalácticas están distribuidas de manera plana en la latitud. Abajo se observa que los objetos no identificados están concentrados en el plano galáctico. Sin embargo, esto podría ser porque el catálogo está incompleto en longitudes de onda en latitudes más bajas. Uno de los problemas es que la identificación de fuentes de radio se ve impedida por el oscurecimiento interestelar y este problema pues afecta estas latitudes. Ahora, se espera que la partícula de materia oscura se encuentre, o la materia oscura en general se encuentre distribuida isotrópicamente, entonces se enfoca la búsqueda en las regiones en las que esto se cumple. Entonces, para esto se enfoca la búsqueda en las latitudes que son mayores a 60 grados, con significancia mayor a 5, no variables, y que pertenecen a la categoría de fuentes desconocidas del catálogo. El resultado de cada uno de estos diagramas es una fuente diferente. Entonces, de todos los resultados, los que más nos importan son, no sé si ven, pero hay unos cuadrados que están como en dorado. Estos son los que nos importan, porque, bueno, por ejemplo, el que dice, el que termina, J11129.5 más 37.58, este tiene un comportamiento parecido al potencial, mientras que el de abajo, que es J2339.6 más 0,532, muestra un comportamiento que tiene un pico en 1.3 gigaelectronvolt, que es la energía que se considera en este trabajo, en la que se considera como un subhalo que es potencialmente detectable para el telescopio. Ahora, para saber si alguna de estas fuentes podría ser un subhalo de materia oscura, se compara el espectro medido al predicho por la materia oscura con el rango de masas y canales de aniquilación, que fue la primera figura que vimos que se las presenté anteriormente. En la figura que observan en esta se presenta el número. Ahora vamos a considerar casos. Entonces, si la materia oscura es pesada, entonces su masa sería mayor y estaría entre 50 y 100 gigaelectronvolts. Entonces, solamente alguno de los 9 candidatos que vimos anteriormente podrían ser subgelos, porque ninguna de estas fuentes es lo suficientemente luminosa como para para dar estas energías. Y de hecho, no sobrepasan los 10 gigaelectronvolts.
Ahora, si las partículas son livianas, es decir, su masa es menor que 40 gigaelectronvolts, entonces las aniquilaciones sí coinciden con la mayoría de las fuentes observadas a altas latitudes. Ahora, para latitudes intermedias, que es entre 60 y 30 grados, se tiene que hay fuentes compatibles que son, fuentes que son compatibles con el espectro que da de 10 a 20 gigaelectronvolts y esto se cumple para ambos canales, es decir, bottom, anti-bottom, tau y anti-tau. Dicho esto, entonces se consideran las partículas livianas. Ahora, se sabe que el centro galáctico tiene una alta densidad de materia oscura, entonces es promisorio realizar búsquedas de materia oscura en esa región. Ahora, el espectro y la morfología de los rayos gamma observados por el telescopio son consistentes con lo predicho para partículas de aproximadamente de 7 a 12 gigaelectronvolts que aniquilan como leptón, específicamente como tau y antitau, posiblemente con una fracción que aniquila como borom y antiborom y otros hadrones. Este escenario es apoyado por otros aspectos, tales como comportamientos observados por filamentos, en la línea interior de la Vía Láctea y otros experimentos que se llaman Dama Libra, Cogenet, entre otros. Entonces, un ejemplo es que si una partícula tiene esa masa, el corte transversal considerado acá, y que aniquila a otros canales como mu y anti-mu, un electrón y un positrón, un 30% del tiempo, y un borom y un antiborom un 10% de las veces, entonces se cumple que ese candidato podría ser capaz de producir los rayos gamma observados en el centro galáctico, así como la neblina de microondas y los rayos y los radiofilamentos que se ven en la galaxia. Las predicciones utilizadas acá llevan entonces a que se predicen 3.1 subhalos detectables por el telescopio y 43 para el rango optimista, y esto lleva a que hay 0.4 o 5.8 para el optimista subhalos observables a B mayores que 60. Comparando con la figura pasada, que veían pues todas las 9 fuentes, entonces 5 de las 9 fuentes no identificadas deberían de encajar con el modelo de materia oscura. Sin embargo, podría ser que estos objetos no son subhalos, sino que tal vez son active galactic nuclei o algún otro objeto astrofísico con espectros de rayo gamma similares. Entonces, para eso habría que considerar otras longitudes de onda para ver si realmente son subhalos. Entonces, en resumen, si los rayos gamma son producidos por aniquilaciones de materia oscura, entonces el catálogo debería de obtener información sobre esos subhalos. El espectro de las fuentes muestra posibles masas y energías para una partícula de materia oscura. Las partículas serían livianas, de entre 5 y 40 gigaelectronvolts y fueron predichas en latitudes altas y de mediana altitud. Y este paper no hace identificaciones conclusivas, es decir, lo que vimos anteriormente son solo sugerencias para dirigir la investigación un poco más, porque como vieron, había muchísima investigación y todavía no se ha encontrado nada concluyente. Y es necesario pues estudiar otras longitudes de onda. Entonces, pues yo puse algunas críticas, por ejemplo, críticas con respecto al telescopio, es que se necesita que las fuentes sean consideradas como puntuales, pero como vieron los subhalos, pues cuesta mucho que sean puntuales, tiene que verse como muy lejos, entonces se está perdiendo muchísima información. También el telescopio solo cubre un 20% del cielo y el área efectiva es de 6.800 centímetros cuadrados, entonces pues falta para poder encontrar el subhalos, y las estimaciones de los eventos, las estimaciones de los eventos nos llevaría a mejorar el modelo. Entonces tal vez sería mejor buscar otros modelos si este no funciona. Em, Problemas con las estimaciones, por ejemplo, es que se toma que el 99% de la masa original de los exteriores pues se va. Entonces, tal vez eso habría que considerarlo. Problemas con, o sea, con la concentración de un halo de acuerdo a la masa, es que da la concentración promedio de un subhalo. El modelo funciona bien para halos muy masivos, pero para el resto de subhalos, pues no funciona. Y hay mucha discordancia entre las simulaciones numéricas. Una sección transversal mayor daría una mayor cantidad de subhalos, como vimos anteriormente, entonces habría que tal vez estudiar esto. Y uno de los problemas es que la identificación de fuentes de radio se ve impedida igual por el oscurecimiento interestelar. Entonces, nuevamente, hay que estudiar otras longitudes de onda.
Bueno, la noticia que encontré está asociada igual a la materia oscura y es también experimental. La noticia se llama A New Tool for Finding Dark Matter You Accept Nothing, es decir, que unos métodos que se están utilizando para buscar materia oscura nuevamente no están dando nada. Lo encontré en una revista que se llama Wired y bueno, está inspirado, pues, esta investigación estuvo inspirada en la detección de ondas gravitacionales. En ella se utilizó un detector de ondas gravitacionales para buscar materia oscura como campos escalares, que aparentemente esto es una de las opciones o uno de los candidatos de materia oscura. En el interferómetro se tenía un vidrio con un espejo en el que la mitad de la onda de luz pasaba. Ahora, si hay un campo escalar de materia oscura, entonces la fuerza electromagnética se debilita y los átomos del vidrio se hacen más pequeños. Pero bueno, no se encontró nada. Lo que nos dicen los autores del experimento es que van a seguir utilizando interferómetros para seguir buscando materia oscura. Sin embargo, también van a seguir buscando algo que se llaman fotones oscuros en la data del LIGO. Y estos fotones oscuros interactuarían con la materia oscura y ocasionalmente estarían golpeando átomos. El problema es que la longitud de onda de un fotón oscuro es del tamaño del Sol, pero no los encontraron en la data, entonces pues proponen que puede ser 100 veces más débiles de lo pensado. Y bueno, van a seguir utilizando interferómetros para estudiar otras cuestiones como la gravedad cuántica y están hablando como de pixelización del espacio-tiempo, etcétera. Entonces, bueno, esa es mi presentación y espero que les haya gustado. Cualquier cosa, quedo lista para preguntas.